Pues bienvenidos otra vez a este caso práctico de mano de obra. Antes de empezar vamos a dar los siguientes supuestos. Está diseñado este caso práctico para ejercitar los conocimientos en la determinación de la mano de obra directa. Es por eso que para efectos prácticos se presumen los siguientes supuestos. 1. Todos los trabajadores entraron a laborar el mismo día y a la misma hora. 2. Todos los trabajadores ganan exactamente lo mismo con las mismas prestaciones. Para efectos de este caso práctico, un mes tiene 30.4 días. Dado que la base del 2% sobre nóminas puede variar de un estado de la República a otro, para efectos de este caso se tomará el sueldo nominal normal para calcular dicho impuesto. La cuota patronal del IMSS se compone de varios seguros y de distintas bases. Muchas empresas pagan porcentajes distintos de acuerdo a su riesgo. Por eso, para efectos de este caso práctico, se proporciona un porcentaje para aplicar al sueldo integrado, al no ser un caso de determinación de cuota al IMSS. Entonces, comencemos con el planteamiento. Hay que leer con atención de qué nos está hablando. Esta empresa elabora sillas y se tienen las siguientes operaciones. En una de ellas ya están participando 8 trabajadores. Aquí ya me está diciendo el número de trabajadores que hay, 8. Y el cálculo de las percepciones semanas por cada uno es de tiempo normal por 6 días, 1080 pesos. Séptimo día, 180. Quiere decir que 180 es el salario diario. Los días del mes habíamos quedado que son 30.4. Luego entonces el salario mensual es de 5.472 por cada uno de los trabajadores. El monto mensual luego entonces será los 5.472 por 8 trabajadores que ganan exactamente lo mismo. Bien, ahora para determinar las prestaciones laborales, tengo que saber qué prestaciones se le dan. Tienen antigüedad de 5 años. Otorga una prima del 28% y el IMSS para efectos de este se considera el 32% del salario diario integrado. Me piden determinar el monto de mano de obra mensual, de mano de obra directa. Entonces utilizamos nuestros papeles de trabajo. Como no me dice cuántos días de aguinaldo, presumo que son los 15 mínimos. Días de vacaciones tampoco me dice el planteamiento cuántos son, pero cuando me dice que son 5 años, me acuerdo de la tabla, 1, 2, 3, 4, 5, que el mínimo son 6 y aumenta 2 cada año hasta llegar a 12. 6, 8, 10, 12. Y luego aumenta 2 cada 5 años, después del cuarto año. Entonces aquí serían 14 días. 14 días será lo que le pongo aquí. La prima vacacional, nos decía el planteamiento que era el 28%. 28%, ahí está. Salario diario, lo que me dice el planteamiento, 180 por el año. Al año quiere decir que le tengo que dar 12.700. Dado que estoy haciendo un cálculo mensual, lo divido entre 12 para que me dé ese importe mensual. Lo mismo hago con la prima de las vacaciones, 180 por 14 días entre 12. Prima vacacional es el 28% de qué? De las vacaciones. El 28% de las vacaciones son 705, pero eso es anual. Para hacerlo mensual lo divido entre 12. En este caso no hay ninguna otra prestación, sino la tendría que añadir. Entonces voy a sumar todas las prestaciones y esas son las de un solo trabajador. Recordemos que son 8 que ganan exactamente lo mismo, 8 trabajadores por 493. El total son 3.950 pesos de prestaciones mensuales.
Entonces, ahora vamos a determinar los impuestos patronales, entre ellos la cuota de seguridad social del cianuro social o IMSS. Salario diario integrado, estamos hablando en días. Yo le voy a pagar 365 días entre el salario y las vacaciones. Le voy a pagar los 15 días de aguinaldo que habíamos dicho. Prima vacacional, habíamos dicho que es el 28%, pero en esta columna estoy hablando de días. En días, ¿cuánto le voy a pagar de días de prima vacacional? Si son 14 días de vacaciones y le voy a pagar el 28%, ¿cuánto será el 28% de 14 días? 3.92. Me da un factor. En términos del código fiscal, yo tendría que calcularlo hasta el 10 milésimo. Le pongo aquí la formulita truncar a la suma de estos factores, coma 4 10 milésimo, es decir, 4 decimales. Le pongo enter y ya me da un factor de 1.0518. Este factor me va a servir para calcular el salario diario integrado. ¿Cuál es el salario diario? Los 180. Por el factor 180 por factor, ese es mi salario diario integrado, el que voy a utilizar para el cálculo de IMSS, SAR, Infonavit. Pero yo voy a hacer el cálculo mensual. Si ya habíamos dicho que el mes tiene 30.4 para efectos de este caso, salario diario por 30.4. El normal y el integrado a los 189 por 30.4. ¿Para qué me va a servir este? Este únicamente me va a servir, todo este rollo que hice únicamente me va a servir para determinar cuánto le voy a pagar al IMSS. Los 5,000 por el IMSS, pero el caso no me dice que sea el 30%, el caso me dice que es el 32%. Entonces aquí le tengo que cambiar al 32%. Bien, mensual integrado por 5%, mensual integrado por 2%. Algunos criterios indicarían que habría que provisionar el impuesto sobre nóminas, pero dadas las presunciones que habíamos dicho anteriormente, la dirección de la empresa dice que para este cálculo en particular hagamos sobre el mensual normal por el 2%. Ahí ya nos tiene el total de impuestos patronales, pero esto es por cada trabajador. Recordemos que tenemos 8 trabajadores, acá están los 8. Realmente yo tendré impuestos patronales por 18,000. Me voy a mi planteamiento, prestaciones laborales, he determinado 3,950.40 e impuestos patronales he determinado 18,832.52. Aquí tengo, pues es más redundante, pero igual aquí es para determinar el total de sueldos mensual, el mensual normal por 8 trabajadores me debe de dar los más los 43,776 que ya había determinado aquí en mi planteamiento, es lo mismo. El total de mi mano de obra directa son 66,558.92. Bien, aquí yo ya la determiné. Vamos a hacer esto con cuentas T, para lo cual ahí nos vamos a la pestañita de cuentas T y hay que irla nombrando. Recordemos que ahí vamos a utilizar una cuenta puente que se llama mano de obra directa. Mano de obra
Esta se va a integrar en algún momento a algún almacén de producción en proceso. Almacén de producción en proceso. Entonces, también se provisiona en pasivo. Vamos a provisionarlo pasivo como sueldos y salarios por pagar. Este es un pasivo. Podré tener también mi pasivo de aguinaldo, de prima vacacional, vacaciones, y prima vacacional. Bien, a este sueldos y salarios por pagar, el caso le falta decir cuánto le vamos a disminuir a esos trabajadores por impuestos sobre la renta por pagar y cuota al IMSS por pagar. Para efectos de este caso, pensemos que eso no se lo vamos a disminuir porque no nos lo da el caso. Entonces, mano de obra directa, nos vamos al planteamiento, serían los 43,000, que en su momento yo lo debería aquí. Cargo, abono. Si tuviera los datos, pues a estos 43 tendría que disminuirle las retenciones. ¿Qué más me hace falta? Las prestaciones. Prestaciones, me voy al planteamiento, son 3,950 que me aumentan mi mano de obra directa y se va una parte del aguinaldo que serían estos 223 por los 8 trabajadores. Ahí están provisionados. Las vacaciones serían los 210 por 8 trabajadores y la prima vacacional serían los 58.50 por 8 trabajadores. La suma de más este más este me dan los 3,950.40 que tengo acá. ¿Sí? Entonces ya está cuadrado. Me falta ahora, por último, los impuestos patronales. Serían los 18,832. Tengo 66,000 de mano de obra directa. Estos impuestos patronales también tengo pasivos como es el IMSS, el Infonavit, el SAR y el 2% sobre nómina. Todos los 18,000 de IMSS, ¿cuánto es? ¿Cuánto provisioné de IMSS? 1,841 por 8 trabajadores. De Infonavit, ¿cuánto es? 287 por 8 trabajadores. SAR, ¿cuánto es? SAR Afore, 115 por 8 trabajadores, abonado. Y el 2% sobre nómina, ¿cuánto es? 109.44 por 8. La suma de
más este, más este, más este, son 4, me da 18.832.52. 18.832.52. Aquí ya está mi mano de obra directa. Al final de cada mes, cuando me digan que se fue a producción, yo debo cancelar esta mano de obra directa con un abono y el cargo siempre se va a producción. Entonces esta es una cuenta puente, quiere decir que siempre, siempre, siempre el saldo deberá de ser cero al final del periodo, porque después de que hago los cálculos debo de afectar a la producción en proceso, a la producción de proceso que corresponda o a la orden de producción que corresponda, como veremos en sesiones más adelante. En este caso, obviamente, falta ahí la materia prima que también se va al proceso. En este caso, también falta los gastos indirectos de fabricación, pero la intención de este caso es saber cómo se contabiliza la mano de obra directa. En cuentas T, ahí ya lo tenemos, será más fácil la contabilización en pólizas. Bien, entonces ahora para contabilizar, aquí en las pólizas te voy a pedir que contabilices el concepto que viene aquí. El primer concepto es provisión de mano de obra. Vamos a cargar con mano de obra directa 9 con sueldos y salarios por pagar. Aquí estamos presumiendo que no hay retenciones de ISR ni de IMSS, sino tendríamos que hacer aquí dichas retenciones. Para facilitar el caso, nada más vamos a considerar la mano de obra directa, los 43 que están provisionados. Ya en otras pólizas tendremos que disminuirle las deducciones. Ahorita estamos viendo la parte del costeo. En el segundo te pido que provisiones las prestaciones laborales. También aplico a mano de obra directa y con abono a las prestaciones que serían el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. La mano de obra directa, las cuentas T son los 3.950 y el aguinaldo, lo que tiene aquí, 2.800 más los 1.600 más la prima. Como te das cuenta, son sumas iguales. Pasamos a la siguiente. Provisión de impuestos patronales. Afecta a mano de obra y me va a afectar los impuestos como son el IMSS, el SAR, el Infonavit y el 2% sobre nóminas. Podemos tomarlo la mano de obra directamente de nuestras cuentas T, el IMSS de las mismas, SAR o Afore, Infonavit y 2% sobre nóminas. Observa que también ya nos dan sumas iguales y por último el traspaso de mano de obra a producción en proceso. Entonces, producción en proceso tiene el registro 4 contra mano de obra. Y aquí lo que pusimos en nuestras cuentas T, los 66 contra los 66. Y con eso
determinamos nuestra contabilización de la mano de obra. Gracias por tu atención.